Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para conocer al padre Ricardo Gómez y tener esta oportunidad de entrevista testimonial, esta entrevista de fe. Querido padre Ricardo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, y a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar esta entrevista también, o verla. Muy bien, padre. He sabido que usted ha ido a Medjugorje. Junto con ello, me he enterado que usted también es asesor de pequeñas almas a nivel nacional. Y mi primera pregunta es con respecto a las revelaciones privadas, padre Ricardo. Las revelaciones privadas, ¿qué valor para nuestra vida cristiana tienen hoy en día? Bueno, las revelaciones privadas, lo que hacen en el fondo Dios las permite o las quiere porque fortalecen más nuestra fe y por alguna manera también actualizan el mensaje, ¿no es cierto?, del Evangelio a la realidad actual. Pero así en sentido estricto no aportan nada nuevo a la salvación, a la revelación, pero sí sirven mucho para fortalecer nuestro caminar hacia la persona de Dios ahí. ¿Por qué cree, padre, que últimamente la Virgen se ha manifestado mucho, a diferencia del Nuevo Testamento, donde aparece muy silenciosa? Lo que pasa es que ella al pie de la cruz recibió la misión de parte de Jesús de ser madre de todos nosotros. Entonces, ella como buena madre se preocupa, ¿no es cierto?, en estos 21 siglos. Una vez vi un video muy bonito donde hablaba de las apariciones de la Virgen, era de los primeros 20 siglos, ¿ya? Y muy impresionante, como desde la Virgen del Pilar, ¿no es cierto?, estando todavía ella viva, ¿no es cierto?, se aparece al apóstol Santiago en España, y desde ahí hasta el siglo XX, en ese tiempo, impresionante cómo la Virgen se ha aparecido. Y lo que busca ella como buena madre, busca nuestra salvación eterna. Entonces ella está preocupada que nos salvemos, y por eso que se aparece en diferentes partes del mundo para buscar nuestra salvación. ¿Qué opina usted de lo que aconteció en Chile, en Peña Blanca? ¿Usted cree que la Virgen se apareció ahí? Sí, a nivel personal uno respeta la opinión de la iglesia oficial, ¿no es cierto? Pero a nivel personal yo creo que la Virgen se apareció esos años. ¿Qué lo hace Perdón. creer a usted que apareció? Bueno, me hace creer porque yo fui testigo de los primeros tiempos, porque fue el año 83, justo había entrado a la transfiguración ese año en marzo, y cuando llego un día, yo estaba estudiando todavía en la universidad, hasta la mitad de la carrera, y llego un día sábado, me encuentro en la mañana con el padre Hugo en el desayuno ahí en Belloto, y el padre me dice, con mucha alegría, me dice que la Virgen se estaba apareciendo en Peña Blanca. Así que desde ahí, desde los primeros tiempos, tuvimos noticias muy directamente a través de los testimonios de las personas, ¿no es cierto?, de las apariciones de la Virgen ahí. En una oportunidad me acuerdo que fui también a una aparición. No vi nada sobrenatural, pero lo único que me llamaba la atención era una especie de rayos, de luces, de relámpagos que habían en el Monte Carmelo ahí. Fue de noche eso. De noche, claro, claro. Y sabido que el padre Guido, de la congregación de la cual usted pertenece, tuvo a cargo de una imagen de la Virgen de la Salette, y hubieron testigos que la vieron llorar. No sé si sabe algo usted al respecto. Bueno, claro, yo escuché que esa imagen de la Salette había llorado en una oportunidad, la vieron que brotaron de sus ojos lágrimas ahí. Una imagen y era es una imagen muy grande, que ahora la recuperó la fundación del Monte Carmelo, lo tienen ahora. ¿Por qué la tenían ustedes? No sé exactamente cuál es el motivo, la cosa que estaba en la sala de estudio que teníamos nosotros ahí cuando estábamos en Riconada de Silva. No sabría decirte por qué motivo fue que llegó allá la imagen ahí. Estuvo harto tiempo ahí en la transfiguración. Bueno, volviendo al tema de las relaciones privadas, la fundadora de la congregación a la cual usted pertenece, también ella fue mística, y ella dejó algunos escritos, algo como para uno enriquecerse con esas revelaciones. Bueno, la madre Enriqueta tuvo, claro, al principio el don de los estigmas, pero ella se dio cuenta de que eso llamaba un poco mucho la atención, la curiosidad, la morbosidad de las personas donde ella vivía,
Entonces le pidió al Señor la gracia de seguir experimentando los dolores, pero sin que fuera visible, para no suscitar la curiosidad o la morbosidad de las personas que la frecuentaban también. Pues si uno quisiera leer el escrito de ellas, ¿uno está autorizado o está eso como todavía en secreto? No, lo que pasa es que estamos recién como en procesando todos los mensajes, ¿no es cierto?, que ella nos entregó la Madre Enriqueta. Entonces va a llegar un día que se pueda hacer más pública los mensajes ahí expresados ahí. A propósito de experiencias con la Virgen, usted que fue a Medjugorje, padre, ¿qué experiencia bonita puede compartirnos? Bueno, llama mucho la atención ahí. Lo primero que llama la atención es que Medjugorje está en la zona musulmana, dentro de eso ya de partida llama mucho la atención, porque la Virgen se quiso aparecer más que en la zona cristiana, justo en la zona musulmana. Entonces ahí hay un mensaje de amor de parte de ella. Una tierra muy sufrida. Nosotros cuando fuimos para allá tuvimos la oportunidad, y tal vez fue una de las cosas que más me impresionó de ese viaje, es que tuvimos la posibilidad de conocer el martirio eran como 66 sacerdotes que fueron asesinados en ese tiempo justo estaba el comunismo metido ahí en Yugoslavia. Un martirio pero inmenso ahí, imagínense, 66 sacerdotes muertos. Estuvimos en el lugar donde los mataron, incluso después los quemaron los cuerpos en una especie de caverna que había, también estuvimos en ese lugar. Pero a mí lo que me ha impresionado es que eso ocurrió hace ya, ¿cuánto? 80, 90 años, 80 años atrás, y cómo eso marcó tan profundamente la fe de ese pueblo. Un pueblo muy sufrido, porque ahí les prohibieron, no había misa, no había nada. Pero tan bonito nos contaban los guías, que cómo la fe, cómo el pueblo mantuvo su fe católica a pesar de esas situaciones tan difíciles que le tocó vivir. Y en esa tierra así tan sufrida, ¿no es cierto?, se va a aparecer después en los años 80 la Santísima Virgen. Entonces eso ya crea como un ambiente espiritual muy grande. Cuando uno va a Medjugorje uno siente la presencia del Señor, de la Virgen, de manera muy fuerte. Pero también es muy bonito porque no es solo un paseo turístico, sino que también es un lugar de conversión. El Papa Juan Pablo II decía que Medjugorje era el confesionario del mundo. Por eso también es muy impresionante, porque hay una parte detrás del templo donde hay sacerdotes incluso pone una latita el idioma. Entonces, por ejemplo, una unidad español, entonces los peregrinos de habla hispana que querían confesarse iban donde el sacerdote que tenía, habían, pero de diferentes partes del mundo, muy impresionante, hasta coreanos habían ahí. Entonces, eso es muy bonito, porque hay mucha gente que va y se convierte en ese lugar. El Señor los toca, y la Virgen también los tocan profundamente ahí. Llama la atención como, por lo menos en el poco conocimiento que tengo con revelaciones de la Virgen, que por ejemplo Fátima, Medjugorje y el Padre Gobi coinciden que el comunismo es enemigo del cristianismo. ¿Por qué no es compatible el comunismo con la fe cristiana, Padre? Porque el comunismo de partida es ateo, es una ideología atea, no creen en Dios. Entonces ya ahí hay un punto de vista. Hay una coincidencia en cuanto a la radicalidad, ¿ya? Porque tanto uno ve de repente en algunos marxistas o personas de izquierda que han sido como consecuentes con sus ideales hasta la muerte, ¿ya? Y en Chile incluso tenemos testimonio de eso. Pero así como los cristianos, ¿no es cierto?, en toda época hasta el presente, cristianos que han sido consecuentes con su fe, con su amor a Dios hasta la muerte. Tienen como ese punto de encuentro en cuanto a la radicalidad, pero son dos caminos absolutamente diferentes ahí, porque uno cree en Dios, el otro no cree en Dios, entonces radicalmente opuesto ahí. A propósito del Padre Gobi, ¿usted también conoció al Padre Gobi? ¿Qué recuerda de él? Bueno, tengo un recuerdo muy triste de él, porque tuvimos dos o tres oportunidades, tuvimos un retiro con él acá en Chile, y él venía, en una o dos oportunidades venía de la Argentina con encuentros con muchos sacerdotes, ya más de 100 sacerdotes en la Argentina, y llegaba a Chile y nos pasó como 2 o 3 veces, no es que haya sido una sola vez, en que éramos poquísimos, éramos 10, 12 sacerdotes de todo Chile, imagínate. Entonces nos daba una especie así como de vergüenza ajena, porque el padre, imagínate, un hombre que recorría el mundo entero, y uno veía en la foto del libro azul del sacerdotal mariano, en la parte de la foto, encuentros multitudinarios.
y llegaba a Chile y se encontraba con muy poquitos sacerdotes, entonces ahí nos dolía el corazón ahí. Pero estuvimos como en 2 o 3 oportunidades con él y muy bonito también el mensaje que nos daba el padre, su testimonio. Realmente un hombre muy de Dios que ahora está en proceso de beatificación, me parece. Así es. Padre, volviendo al tema de las revelaciones, las pequeñas almas tienen unos libros que son base, digamos, de su islote, libros que son mensajes de Jesús. Padre, ¿eso usted lo recomienda a todo cristiano, esos libros? Sí, de todas maneras. Y además que han sido aprobados por la Iglesia. Eso es lo bueno, que todos los mensajes, los 4 tomos, esos fueron sometidos al juicio de la Iglesia, y la Iglesia fue la que lo aprobó, ¿no es cierto?, lo autorizó para que se pudieran difundir, y hoy en día están traducidos a muchos idiomas en el mundo entero. Entonces es algo como ya aceptado oficialmente por la Iglesia. Y también, de hecho, la directiva internacional que funciona en Bélgica, a petición del obispo de Lieja, ellos están en proceso de lograr que sea aprobado la Legión de las Pequeñas Almas como un movimiento oficialmente ya dentro de la Iglesia Católica Universal. Están en ese proceso, se está en este momento en contacto con los dicasterios correspondientes en el Vaticano, en ese sentido. ¿Y el padre Hugo qué hizo por este movimiento? ¿Cómo fue su legado, digamos, con respecto a esto? Bueno, el padre Hugo nos contaba que él al principio, bueno, él estaba allá en el sur, en Punta Arenas, y le llegó por primera vez, le entregaron los mensajes. Y al principio no lo infló porque no le parecía ahí, pero casi al mismo tiempo, después de otra persona, le llevó por otra vía, le llevó al mismo libro. Entonces ahí como que eso gatilló en el padre la idea de que esto podía venir de Dios, o sea, como que Dios le estaba pidiendo en el fondo, porque que coincidían en cuanto a que Margarita y los mensajes ocurren en Bélgica, ¿ya? En Chevremont. Entonces, y como el padre era belga también, entonces dijo, bueno, aquí yo tengo una misión. Y la misión era lograr traducir el tomo 1, que estaba en francés, traducirlo para que se difundiera primero en Chile, ¿no es cierto? Pero después se fue difundiendo, el padre ayudó a difundirlo en toda Latinoamérica. Entonces fue como la gran misión. El padre consiguió, bajo la ayuda también del padre Guido, que también está allá en Punta Arenas, consiguieron una traductora del francés al español, y ahí empezaron, después editaron los libros y empezaron a difundirlo, ¿no? por todo el continente en el fondo. Y de hecho el padre después llegó a ser como el gran asesor, casi podríamos decir continental, porque el padre se movía desde Canadá hasta Punta Arenas, Tierra del Fuego, ya recorría todo eso, la cantidad de países. Yo he tenido oportunidades de estar en algunos países, como en Perú, en Tacna, en Lima, en un encuentro también en Paraguay, y es muy impresionante como lo recuerdan al padre, ¿ya? Fue como el gran misionero que difundió el libro Mensaje en todo el continente prácticamente, en Centroamérica, para qué decir, ¿ya? Honduras, México, en tantos países por donde pasó el padre, ahí. Venezuela también. ¿Y cuál sería la responsabilidad de leer un libro de eso? ¿Cualquiera lo puede leer? Sí, claro. No, es un libro maravilloso porque es Jesús que nos habla, el mismo mensaje de la salvación, lo que decíamos un momento atrás, ¿no es cierto? Que ninguna revelación privada aporta algo nuevo a la salvación, porque ya está todo dicho en la palabra de Dios, en el Evangelio, la revelación misma, pero eso se actualiza. Entonces, y eso es lo bonito, porque es un mensaje para el hombre y la mujer de hoy. Y el libro Mensaje es muy impresionante, porque uno puede estar pasando por algún momento difícil, hace una oración, lo abre en cualquier parte, uno lee, y es impresionante como uno, es la palabra del Señor para el presente, para el momento actual. ¿Tiene alguna anécdota? Sí, hay una que siempre me gusta a mí recordar, me la contaron a mí. Están en un islote de santidad. Los islotes de santidad son como las comunidades, donde se hace 3 cosas fundamentalmente. Se reza el rosario, se lee el Evangelio y se lee un trocito del mensaje. Entonces justo apareció una persona, y llegó la persona a un grupo ahí, y entonces empezó a atacar todo esto. Dice, no, yo no creo en estas cuestiones, son puros chamullos, esto engaña a la gente, solamente el Evangelio, la Biblia, nada más que la Biblia. Y empezó a hablar peste contra el libro Mensaje, sin conocerlo, contra todo esto de la Legión de las Pequeñas Almas.
Y la encargada del grupo tuvo la genial idea, le pasó el tomo 1 y le dijo ya, mira, ábrelo y lee donde tú quieras. Donde se te posen tus ojos, lee lo que te va a decir el Señor ahí. Y el hombre así, ¿no es cierto? Ahí, refunfuñando, abre el libro y lee lo primero que lee, y la primera palabra que lee, un mensaje del Señor que le decía, hipócrita, le dice. Y empieza a darle duro, pero era como si ese mensaje fuera para él. Y el hombre empezó así como a tartamudear a mí, porque le llegó, se puso rojo, pero fue así como que Jesús le dio poco menos que un combo le dio el Señor a ella. Cuento corto, pues quedó tan impactado el hombre que después se convirtió y se hizo pequeña alma, después se integró al islote. ¿Cuál es el objetivo de los mensajes, Padre? Bueno, se desarrolla una espiritualidad muy bonita que tiene su raíz en la espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux, una gran santa francesa que hoy en día ha sido muy valorada porque, por ejemplo, se le nombró, es una de los dos patronos de las misiones. Hay un patrono que es un gran misionero, San Francisco Javier de las misiones, gran misionero del siglo XVI, y la otra patrona de las misiones es Teresita de Lisieux. Uno por la misión directa, ¿no es cierto?, de ir a los lugares y ya la palabra, y otra por la oración, ¿no? La oración por las misiones. Teresita rezaba mucho, se sacrificaba mucho por las misiones. Después Juan Pablo II la va a nombrar incluso doctora de la Iglesia también a Santa Teresita de Lisieux. Y en sus escritos, en el libro de la historia de un alma, hay una parte que es como una profecía, ya donde Teresita dice una frase así más o menos, dice, te pido, Señor, que envíes una legión de pequeñas almas al mundo, ¿eh? Que sepan ahí llevar tu mensaje, qué sé yo. Entonces, eso inspiró mucho, y cuando aparece después, ¿cuánto habrá sido? Unos 70 años después va a aparecer el libro Mensaje, los mensajes con Margarita en el año 65, eso fue como que se cumplió la profecía de Santa Teresita de Lisieux, se cumplió. Y de hecho, por eso es que Teresita también es patrona de la Legión de las Pequeñas Almas también. Pero va un poco en la espiritualidad en esa línea de hacerse pequeño. Porque esto viene del Evangelio, porque Jesús dice que si no nos hacemos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Entonces, esta es una espiritualidad que busca así como ir desarrollando en nosotros y despertando, ¿no es cierto?, esta dimensión de ser pequeño, tomar conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra limitación, y eso hace que uno se apoye en Dios. San Pablo llegó a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces la espiritualidad va un poco en ese sentido, como de tomar conciencia de nuestra pequeñez, en todo sentido, porque los seres humanos son muy precarios en todo sentido, pero para apoyarnos más en Dios, para abandonarnos en Dios. Qué bonito. Entonces el mensaje es que todos seamos pequeñas almas. Qué bonito. El Papa Juan Pablo II conoció a Margarita, conoció a este movimiento. ¿Qué opinión tenía al respecto? Bueno, una oportunidad Margarita le lleva el libro, fueron a Roma, al Vaticano, se encuentran con el Papa Juan Pablo II y él dice, sí, lo conozco, le dijo a Margarita, lo conozco. Y después un sacerdote que estuvo muy ligado a la Legión de las Pequeñas Almas y al mismo tiempo muy amigo de Juan Pablo II, contaba en una oportunidad que el Papa le pidió que se difundiera mucho el libro Mensaje a través también de todo lo que eran los países que conformaban la cortina de hierro, ¿eh? Que el mensaje fuera también difundido así, aunque fuera de manera oculta, en todos esos países. Se cuenta de que, por ejemplo, en Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo, llegó, pero a través de fotocopias nomás. Se fotocopiaba, se difundía, ¿no es cierto?, el libro Mensaje, bueno, lo dejaban entrar, por supuesto. Entonces se fue difundiendo en todos esos países que eran de la órbita comunista en ese tiempo. ¿Por qué se extrañan algunos de vosotros de mis palabras que son espíritu y vida? Son siempre las mismas palabras. ¿Habéis cambiado hasta el punto de no reconocerme? Son páginas del Evangelio. No quito nada a lo que ha sido y a lo que es. Me gustaría que termináramos con algún mensaje final de parte suya y una bendición, por favor. Bueno, la invitación es a, como dice la espiritualidad de las pequeñas almas, ¿no es cierto?, a hacernos pequeños, a tomar conciencia de
de nuestras limitaciones, nuestra pequeñez, pero no como para hundirnos, sino que para que eso mismo nos lleve a una mayor confianza en el Señor, porque así como los niños tan bonitos ver, ¿no es cierto? A mí me fascina ver, por ejemplo, un niño pequeño, una guaguita cuando duerme en los brazos de su padre, así también desarrollar esa confianza espiritual también nosotros en Dios, ¿ya? De entregarnos en las manos del Señor, de abandonarnos, de dejarnos conducir por Él, lo que dice la Virgen, ¿no es cierto?, en las bodas de Caná, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, de seguir a Jesús de una manera más radical. Eso es lo que espera mucho el Señor en nuestro tiempo, ya que nuestro seguimiento del Señor sea de una manera más radical. Y esto de la pequeña alma, ¿no es cierto?, también la espiritualidad de la transfiguración, todo eso va en esta línea de que nuestro seguimiento del Señor sea un seguimiento mucho más radical, mucho más auténtico, mucho más verdadero. Pablo VI decía que en nuestro tiempo, más que necesitar de maestros, se requiere de testigos, decía Pablo VI. Y el mundo escucha a los maestros, decía Pablo VI, en tanto y cuanto son testigos de la fe. Entonces, hoy en día va la vivencia, todo esto va, y los mensajes también, ¿no es cierto?, la Virgen en Peña Blanca y otros lugares donde se aparece ella, junto con buscar nuestra salvación, lo que busca el Señor es que nuestra vivencia de la fe, nuestro cristianismo, sea mucho más auténtico, mucho más verdadero. Eso nos pide el Señor en este tiempo. Pues les vamos a dar la bendición ahora a ustedes para que sean, tanto ustedes como nosotros, nos dé esta gracia de ser cada vez más testigos verdaderos de la fe. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide y haga crecer cada vez más la fe en nuestros corazones. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Ricardo. Gracias a ustedes.